¡Se te apareció el Vitachi, hijo de puta madre! Imagina un pueblo envuelto en silencio y de repente, ráfagas de armas largas rompen la calma. Tepuche, Sinaloa, volvió a ser el epicentro de un enfrentamiento que puso a toda la región en alerta. Entre rumores, balaceras y mensajes que circulaban en redes, un nombre resonó más que todos: el Vitachi. Hoy descubrirás qué ocurrió realmente aquella tarde, cómo terminó todo y qué significa para el mapa criminal de México. Quédate hasta el final, porque lo que se reveló cambiará tu manera de entender este suceso. La calma de aquel domingo en Tepuche se desmoronó en cuestión de segundos. El sonido de las aves y el murmullo de las calles vacías fue reemplazado por ráfagas de alto calibre que parecían interminables. No eran disparos aislados, era un estruendo constante, un eco de guerra que se escuchaba a kilómetros. Caravanas de vehículos blindados, algunos con placas metálicas improvisadas, avanzaban por las estrechas calles de la sindicatura. Testigos aseguraron que las camionetas iban repletas de hombres encapuchados, armados con fusiles de asalto y chalecos tácticos. Las fachadas de las casas quedaron marcadas por los impactos, mientras las familias corrían a encerrarse en sus viviendas, rezando para que las balas no atravesaran las paredes. Y ahora te pregunto a ti, ¿piensas que esto fue solo un ajuste de cuentas puntual? ¿O crees que estamos frente a una guerra mucho más grande por el control de territorios estratégicos en Sinaloa? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué piensas. Con el paso de las horas, se hizo evidente que no era un enfrentamiento cualquiera. Dos facciones rivales se midieron con una violencia brutal, dejando tras de sí vehículos calcinados, cuerpos tendidos en la carretera y un silencio que resultaba aún más aterrador. Los lugareños cuentan que el aire olía a pólvora y que las calles, antes transitadas, quedaron desiertas como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas comprendan lo que realmente está ocurriendo en Sinaloa. En medio del caos, cuando aún resonaban los últimos disparos en las calles polvorientas de Tepuche, un nombre comenzó a circular con fuerza: Julio César Angulo Cárdenas, mejor conocido como el Vitachi. No era un desconocido para los habitantes de la región. Su sombra ya había estado presente en múltiples historias de poder, violencia y control territorial. Los mensajes en WhatsApp y publicaciones en redes sociales se multiplicaron en cuestión de minutos. Dicen que cayó el Vitachi, escribían algunos. Otros aseguraban haber escuchado en los radios de frecuencia cerrada que su cuerpo había quedado tendido tras la balacera. La noticia no tardó en expandirse, corriendo como pólvora encendida en un campo seco. Aunque las autoridades no emitieron ningún comunicado oficial, el rumor se transformó en verdad para muchos. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿realmente había muerto? ¿O alguien estaba moviendo los hilos de la desinformación para sembrar miedo y demostrar poder? En este mundo, donde las apariencias se engañan y la guerra psicológica es tan importante como la guerra armada, la duda se volvió tan peligrosa como las balas que horas antes habían retumbado en Tepuche. Lo cierto es que, confirmado o no, el nombre de El Vitachi quedó marcado en esa jornada como un símbolo, para algunos, de caída, para otros, de supervivencia y misterio. Un eco que aún hoy divide opiniones y mantiene en vilo a quienes intentan descifrar qué ocurrió en realidad aquel domingo. Cuando el humo comenzó a disiparse, las primeras imágenes de Tepuche circularon en redes sociales y grupos locales. La escena parecía sacada de una película de guerra, pero era demasiado real. Camionetas blindadas improvisadas quedaron destrozadas.
sus carrocerías perforadas como si fueran de papel. Los vidrios rotos y las puertas abiertas daban la impresión de un combate desesperado. Los casquillos estaban regados por todas partes, formando un tapiz de metal sobre el asfalto. Algunas calles lucían vacías, pero con rastros de lo que acababa de ocurrir. Manchas oscuras en el pavimento, humo todavía saliendo de un vehículo incendiado y un silencio sepulcral que contrastaba con el caos de minutos antes. Los habitantes, aterrados, se refugiaron en sus casas, apagaron las luces y se escondieron detrás de las paredes más gruesas que encontraron. Muchos grabaron desde ventanas entreabiertas, susurrando para no ser escuchados, mientras captaban el eco de las últimas detonaciones. Los niños lloraban en silencio y las familias rezaban, esperando que la violencia no tocara sus puertas. Reportes extraoficiales hablaban de más de una docena de sicarios abatidos, aunque ninguna autoridad se atrevió a confirmar las cifras. Lo que sí quedó claro fue la magnitud del enfrentamiento, un despliegue de poder de fuego tan brutal que recordó a todos que, en Sinaloa, la capacidad bélica de estas facciones no tiene nada que envidiarle a la de un ejército. Tepuche no solo fue escenario de una balacera, fue la muestra palpable de que, en cualquier momento, un pueblo entero puede convertirse en campo de batalla. Entre los susurros de los vecinos y las versiones que circularon después del tiroteo, un nombre apareció una y otra vez: el jefe Iván. Para muchos en Sinaloa, su sola mención es sinónimo de poder, estrategia y una guerra interna que parece no tener final. No estuvo físicamente en Tepuche, pero su sombra se percibió en cada ráfaga y en cada camioneta blindada que recorrió esas calles. Los testimonios coincidían. La gente del jefe Iván habría sido la que protagonizó el choque contra la facción rival. No se trató de un pleito improvisado, sino de una ofensiva calculada, diseñada para enviar un mensaje. Tepuche no era un escenario elegido al azar. Es un punto estratégico, una plaza que significa control territorial, rutas y dominio simbólico. La rivalidad entre estos grupos no es nueva, pero este enfrentamiento dejó algo claro. La guerra está más viva que nunca. Lo ocurrido fue más que un intercambio de balas. Fue una advertencia sangrienta de que la disputa por el poder interno no ha terminado y que todavía quedan capítulos por escribirse en esta historia. Y en medio de todo, los habitantes siguen siendo los verdaderos rehenes. Viven con el miedo diario de escuchar que su pueblo puede convertirse en campo de batalla en cualquier momento, obligados a adaptarse a la incertidumbre y al silencio impuesto por la violencia. Porque mientras los jefes se disputan el territorio, son las familias las que pagan el precio más alto. Las horas pasaban y, mientras Tepuche intentaba recuperar la calma, en redes sociales explotaba otra batalla, la de los rumores. La versión más repetida aseguraba que el Vitache había caído de manera definitiva en el enfrentamiento. Algunos afirmaban haberlo visto tendido en el suelo, su cuerpo rodeado de hombres armados que confirmaban su final. Otros, en cambio, juraban que lo habían visto escapar herido, auxiliado por sus propios hombres, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. Lo curioso es que ninguna autoridad salió a confirmar o desmentir la noticia. El silencio oficial fue como gasolina arrojada al fuego de las especulaciones. En México, donde muchas veces la verdad tarda en llegar, o nunca llega, este vacío de información se convierte en terreno fértil para teorías de todo tipo. ¿De verdad había muerto el Vitache? ¿O alguien estaba manipulando la narrativa, filtrando información falsa para confundir tanto a sus rivales como a la opinión pública? Algunos analistas sugieren que estas estrategias
son comunes en las guerras del crimen organizado. Anunciar la caída de un líder, aunque no sea cierta, puede debilitar la moral del enemigo y sembrar miedo en quienes lo siguen. El caso Tepuche nos recuerda que la violencia en México no da tregua y que los nombres cambian, pero las historias parecen repetirse. Lo que ocurrió el 31 de agosto marcó un nuevo capítulo en la lucha interna que mantiene a Sinaloa en tensión constante. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que la muerte de El Vitache es real? ¿O estamos ante otra cortina de humo dentro del crimen organizado? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de estos hechos.